La Navidad está a la vuelta de la esquina en Estados Unidos. Las luces siguen encendidas, la música suena en cada tienda y los anuncios no se detienen, pero algo inquietante ocurrió este año. Los compradores desaparecieron. Las vitrinas están decoradas, los centros comerciales abiertos y el sistema preparado para vender, pero el movimiento esperado nunca llegó. No fue un apagón repentino, ni un colapso visible, fue un silencio extraño, casi incómodo, que recorrió ciudades enteras durante la temporada más importante del consumo estadounidense. Durante décadas se creyó que los estadounidenses podían recortar en muchas cosas, menos en Navidad. Era el último gasto en caer, el ritual intocable, el momento donde incluso en crisis la billetera se abría por tradición, presión social o esperanza. Sin embargo, este año esa regla se rompió, no por falta de promociones ni por ausencia de productos, sino por algo más profundo: la sensación de que el futuro ya no es confiable y que gastar hoy puede ser un error mañana. Lo que está ocurriendo no se explica solo con precios o inflación. Hay ciudades enteras donde la gente sigue trabajando, sigue cumpliendo, sigue pagando, pero ya no se atreve a celebrar como antes. Detrás de esta retirada silenciosa hay miedo, pérdida de estabilidad y una ruptura invisible entre el crecimiento que se muestra y la vida real que se vive. Y entender esto es clave para comprender hacia dónde se mueve Estados Unidos. Si este tipo de análisis te ayuda a ver lo que no aparece en los titulares, suscríbete ahora a El Verdadero Estados Unidos. Aquí analizamos lo que realmente está pasando detrás de los números y las apariencias. Porque en este video vamos a recorrer 10 ciudades donde la Navidad dejó de ser un motor económico, y cada una revela una verdad incómoda que pocos quieren mirar. 10. Tampa, Florida. Tampa aparece en los informes oficiales como una ciudad bendecida por el clima, el retiro y la migración interna, un lugar donde el consumo debería mantenerse incluso en contextos adversos. La verdad incómoda es que esa imagen ya no coincide con lo que ocurre a nivel de calle. Durante la temporada navideña, los centros comerciales encendieron luces y reprodujeron música festiva frente a estacionamientos semivacíos, creando una postal inquietante. No faltaban productos ni promociones, faltaba decisión para gastar. La ciudad no se apagó, pero se quedó en pausa. Esa pausa no es casual, es una señal temprana de agotamiento estructural. Tampa sigue creciendo en números, pero se contrae en confianza cotidiana. Durante años, la llegada constante de nuevos residentes desde estados más caros infló los precios sin fortalecer la base salarial local. El mercado inmobiliario avanzó más rápido que la economía real, empujando alquileres y seguros hacia niveles que antes parecían impensables. Esta presión no se siente de golpe, se acumula mes tras mes como una marea silenciosa. Cada renovación de contrato se convierte en una negociación desigual donde el residente cede y el sistema avanza. El crecimiento dejó de ser una oportunidad y pasó a ser una carga. La ciudad se expandió sin construir amortiguadores sociales reales. El resultado es una prosperidad que se ve, pero no se vive. En Tampa, el trabajo no desapareció, pero perdió capacidad de sostener una vida holgada. Empleos estables conviven con cuentas cada vez más ajustadas, generando una sensación persistente de fragilidad. El salario alcanza para cumplir, pero no para celebrar. Cuando la Navidad llega, el gasto extra se percibe como una amenaza al equilibrio mensual. El consumo deja de ser espontáneo y se vuelve calculado, incluso temido. Las familias no se endeudan por impulso, se retraen por precaución. Esa prudencia colectiva explica más que cualquier indicador macroeconómico. El dinero que circula en Tampa no desaparece, cambia de destino. Fluye hacia seguros médicos, hipotecas, transporte y servicios básicos que absorben una porción creciente del ingreso. El comercio minorista queda al final de la fila, compitiendo por lo poco que sobra. Las vitrinas brillan, pero el efectivo se escurre antes de llegar. Esta redistribución forzada del gasto altera el pulso urbano. La ciudad sigue funcionando, pero ya no vibra igual. El consumo festivo, antes automático, ahora se cuestiona. El crecimiento acelerado también debilitó los lazos comunitarios tradicionales. En ciudades más estables, la Navidad funciona como un ritual compartido que amortigua crisis. En Tampa, la rotación constante de población diluye ese efecto. Hay menos redes informales de apoyo y más dependencia de soluciones individuales. Eso
intensifica la sensación de soledad financiera. Cada familia enfrenta el ajuste por su cuenta, sin contención colectiva fuerte. El consumo cae, pero la presión interna aumenta. Tampa no colapsó ni entró en recesión visible, pero expuso una grieta profunda entre imagen y realidad. Es una ciudad que todavía atrae, pero ya no sostiene con la misma facilidad. La Navidad silenciosa no es un accidente estacional, es un síntoma temprano. Cuando incluso los destinos considerados seguros comienzan a frenar, el mensaje se extiende más allá de Florida. Desde aquí, el mapa empieza a mostrar señales que se repetirán en otros puntos del país. 9. St. Louis, Missouri. St. Louis fue durante décadas un emblema de estabilidad industrial y previsibilidad social. El trabajo sostenido permitía planificar, ahorrar y gastar sin miedo constante al mes siguiente. La Navidad, en ese contexto, era una extensión natural de la rutina económica. Hoy, esa seguridad se erosionó de manera gradual, casi imperceptible, hasta alterar por completo el comportamiento de consumo. El silencio en las tiendas no es abrupto, es progresivo. La ciudad no se detuvo de golpe, se fue conteniendo, y esa contención revela una transformación más profunda que cualquier cierre puntual. El declive industrial no solo eliminó empleos, eliminó certezas. Cuando las fábricas comenzaron a cerrar o reducir operaciones, el impacto inicial fue amortiguado por ahorros y compensaciones, pero con el tiempo, la falta de reemplazo sólido dejó cicatrices duraderas. Las familias aprendieron a vivir con menos margen y más cautela. Cada gasto extra empezó a evaluarse como un riesgo potencial. La Navidad, que antes simbolizaba abundancia temporal, se convirtió en un recordatorio de vulnerabilidad. El consumo perdió su carácter automático. St. Louis conserva población trabajadora, pero ya no tiene el colchón emocional que la acompañaba. La memoria colectiva juega un papel clave en esta retracción. Quienes vivieron despidos masivos o recortes aprendieron que la estabilidad puede desaparecer sin previo aviso. Esa experiencia moldea decisiones actuales, incluso cuando la situación parece controlada. No se trata de pesimismo, sino de aprendizaje forzado. Comprar menos se interpreta como prudencia, no como fracaso. El pasado condiciona el presente. Las estanterías llenas contrastan con el ritmo lento de los compradores. No hay urgencia, no hay euforia, solo observación y cálculo. Las promociones no generan el efecto esperado porque el problema no es el incentivo, es la confianza. El dinero se guarda como defensa ante lo imprevisible. St. Louis muestra cómo el consumo depende tanto de expectativas como de ingresos. Cuando las expectativas se deterioran, el gasto se enfría. La Navidad pierde su rol dinamizador. También existe una dimensión social en este proceso. Gastar menos implica reunirse menos, salir menos y compartir menos. La Navidad, tradicionalmente un espacio de encuentro, se reduce a lo mínimo indispensable. Esto afecta la cohesión comunitaria y refuerza el aislamiento. El ahorro forzado tiene un costo emocional que no aparece en estadísticas. La ciudad se vuelve más funcional y menos celebratoria. Ese cambio altera la identidad local. El caso de St. Louis demuestra que el consumo no se recupera solo con crecimiento nominal. Necesita confianza, previsibilidad y sensación de continuidad. Sin esos elementos, incluso una ciudad con historia productiva sólida puede entrar en pausa prolongada. La ironía de ver productos inmóviles en una ciudad que supo fabricarlos resume el momento actual. Y ese mensaje resuena más allá de Missouri, anticipando patrones que se repiten en otros territorios. 8. Phoenix, Arizona. Phoenix proyecta una imagen de expansión constante, con nuevas construcciones y barrios que crecen hacia el desierto sin detenerse. A simple vista, parece una ciudad inmune a la desaceleración. Sin embargo, cuando llegó la Navidad, el consumo no respondió como se esperaba. Las tiendas estaban abiertas, abastecidas y promocionadas, pero el flujo de compradores fue menor. No hubo colapso, hubo contención. Esa diferencia es clave para entender lo que ocurre debajo de la superficie. El auge inmobiliario transformó a Phoenix en una ciudad rica en activos, pero vulnerable en liquidez. Tener una vivienda de alto valor no significa tener dinero disponible. Hipotecas elevadas, impuestos, seguros y costos energéticos en un clima extremo absorben gran parte del ingreso mensual. Cada factura reduce el margen para cualquier gasto adicional.
La Navidad, en este contexto, se evalúa con frialdad financiera. El deseo existe, pero el riesgo pesa más. Esta paradoja genera una tensión constante en los hogares. Desde afuera, la prosperidad parece evidente. Desde adentro, la sensación es de fragilidad. El efectivo se convierte en un recurso estratégico que se protege ante cualquier imprevisto. Gastar por tradición se percibe como una apuesta innecesaria. Phoenix revela cómo la acumulación de activos puede convivir con ansiedad cotidiana. La seguridad aparente no se traduce en tranquilidad real. El consumo es lo primero en ajustarse porque es lo único flexible en un presupuesto rígido. Hipoteca y servicios no se negocian, los regalos sí. Esa lógica se repite hogar tras hogar, reduciendo el impacto navideño de forma generalizada. No hay un boicot consciente. Hay una suma de decisiones defensivas. El resultado es una temporada más silenciosa, menos intensa. El sistema sigue en pie, pero el entusiasmo desaparece. Phoenix no explotó ni se detuvo, simplemente se contuvo. Esa contención es una señal temprana de ajuste más amplio. La presión inmobiliaria sigue presente y el margen sigue reduciéndose. Lo que hoy se percibe como cautela podría transformarse en retracción más profunda. Y esa pregunta incómoda queda flotando mientras el mapa continúa hacia el próximo destino. 7. Las Vegas, Nevada. Las Vegas proyecta una imagen de abundancia permanente que resulta difícil de cuestionar desde fuera. Las luces siguen encendidas, los hoteles mantienen ocupación y los casinos continúan atrayendo visitantes de todo el país. Sin embargo, cuando la cámara se aleja del Strip y entra en los barrios residenciales, la escena cambia de forma abrupta. Durante la temporada navideña, los centros comerciales de uso cotidiano mostraron pasillos amplios y silenciosos, con una actividad muy por debajo de lo esperado. No fue un colapso visible, fue una ausencia sostenida. La ciudad del exceso comenzó a mostrar signos de contención doméstica. El dinero sigue circulando en grandes volúmenes, pero su recorrido es corto y direccional. En Las Vegas, gran parte del flujo económico entra, se consume en entretenimiento y sale con la misma velocidad. Esa dinámica deja poco margen para quienes sostienen la ciudad desde abajo. Los trabajadores ven turistas gastar sin pausa, pero en sus propios hogares cada factura pesa más que el mes anterior. El costo de la vivienda, los servicios y el transporte creció de manera constante, erosionando cualquier sensación de mejora real. El espectáculo funciona, la vida cotidiana se ajusta. Esta desconexión genera una tensión estructural difícil de ocultar. Mientras los casinos registran actividad intensa, los supermercados de barrio operan con cautela. El contraste no es solo visual, es económico y psicológico. Quienes viven allí entienden que el brillo no les pertenece, solo lo administran para otros. La Navidad, que requiere gasto discrecional, se vuelve una variable prescindible frente a la necesidad de proteger efectivo. No se trata de falta de trabajo, sino de falta de margen. El consumo local queda atrapado entre ingresos inestables y costos rígidos. La economía del espectáculo tiene límites claros cuando se la observa desde la base laboral. Depender del gasto ajeno implica aceptar ciclos de abundancia y restricción que no siempre coinciden con las necesidades de los residentes. En Las Vegas, la prosperidad es visible pero concentrada. La riqueza se muestra, pero no se distribuye de forma equilibrada. La Navidad expone ese desequilibrio porque obliga a elegir entre participar del ritual o resguardarse. Cada decisión revela una fragilidad que el brillo intenta ocultar. Las Vegas no cayó ni se apagó, pero mostró una verdad que suele quedar fuera de la narrativa turística. Las ciudades que viven del gasto externo pueden sostener cifras impresionantes mientras sus residentes aprenden a retraerse. Ese aprendizaje no es temporal, es estructural. Y cuando el consumo local se enfría en un lugar diseñado para el exceso, la señal es clara. Desde aquí, el recorrido continúa hacia ciudades donde el silencio adopta otras formas. 6. Columbus, Ohio. Columbus representa durante años la imagen de equilibrio y normalidad dentro del mapa estadounidense. No es una ciudad de grandes lujos ni de crisis extremas, sino un espacio donde la vida parecía avanzar con orden previsible. Precisamente por eso, el comportamiento navideño reciente resulta inquietante. La temporada no estalló ni colapsó, simplemente perdió intensidad. El consumo se volvió medido, calculado y prudente.
Ese cambio, aunque sutil, encendió una señal difícil de ignorar. La mayoría de los hogares en Columbus opera con presupuestos ajustados desde hace tiempo, no por falta de empleo, sino porque los costos fijos absorben casi todo el ingreso mensual. Vivienda, transporte, salud y servicios dejan poco margen para el gasto adicional. La Navidad, que antes funcionaba como excepción, ahora entra en la misma lógica de cálculo. Cada compra se piensa, se posterga o se descarta. No hay drama visible, hay contención generalizada. Lo llamativo es la ausencia de conflicto abierto. No hubo protestas, ni discursos alarmistas, ni quiebres abruptos. La respuesta fue silenciosa y colectiva. Las personas compraron menos sin necesidad de coordinarse, como si el ajuste fuera intuitivo. Esa sincronía revela un cambio profundo en la percepción del futuro. Cuando la incertidumbre se instala, incluso las ciudades estables adoptan una postura defensiva. Columbus muestra cómo la prudencia puede convertirse en norma sin que nadie la declare. Las tiendas reflejan este estado con claridad. No están vacías, pero tampoco desbordadas. El ritmo frenético que definía la temporada navideña se diluyó. Los pasillos se recorren con calma, las decisiones se toman sin impulso. Esta desaceleración no responde a un evento puntual, sino a una acumulación de tensiones. Es el resultado de años donde el ingreso perdió capacidad de generar alivio. La Navidad deja de acelerar la economía local. Columbus no grita alarma, pero tampoco celebra como antes. Su silencio es más inquietante que un colapso visible. Cuando la ciudad promedio se retrae, el fenómeno deja de ser marginal. Lo que ocurre aquí suele replicarse en otros lugares con características similares. Y ese patrón anticipa que el ajuste no es local, sino sistémico, preparando el terreno para el siguiente escenario. 5. San Antonio, Texas. San Antonio mantiene una relación particular con la Navidad, profundamente ligada a la familia y a la presencia compartida. Aquí, la celebración no depende solo del consumo, sino del encuentro. Por eso, la Navidad no desapareció, pero cambió de forma. Se redujeron los regalos, se ajustaron los planes y se reforzó el apoyo entre parientes. Desde afuera, la tradición parece intacta. Desde adentro, el esfuerzo es mayor que antes. El costo de vida creciente presiona incluso en contextos donde el ingreso no está gravado de la misma forma. Vivienda, servicios y alimentos aumentaron sin pausa, obligando a redistribuir recursos dentro del núcleo familiar. Pedir ayuda dejó de ser excepcional y pasó a ser parte del funcionamiento habitual. Este apoyo sostiene la celebración, pero introduce tensiones silenciosas. La Navidad se financia con vínculos, no solo con dinero. Las reuniones continúan, pero el clima cambió. Hay menos espontaneidad y más cautela. Las conversaciones evitan ciertos temas, las decisiones financieras se toman en privado. La Navidad se convierte en un acto de resistencia simbólica. Mantenerla es una forma de afirmar continuidad frente a un contexto adverso. Sin embargo, esa resistencia tiene límites claros. El desgaste no siempre es inmediato, pero se acumula. San Antonio no dejó de celebrar, pero tampoco escapó a la presión estructural. La ciudad muestra que el consumo puede persistir incluso cuando ya no hay margen económico real. Esa persistencia no es señal de salud, sino de demora. Cuando la cultura sostiene lo que la economía ya no puede, el quiebre se vuelve cuestión de tiempo. Y esa tensión anticipa cambios más profundos en el recorrido que continúa. 4. Cleveland, Ohio. Cleveland expone una verdad incómoda que va más allá del consumo estacional. Los centros comerciales que durante décadas funcionaron como núcleos sociales hoy aparecen cerrados, fragmentados o directamente abandonados. No se trata solo de una baja en las ventas, sino de la desaparición física de los espacios donde el consumo ocurría. El conflicto central es visible en el paisaje urbano. Donde antes había tránsito constante, ahora hay persianas bajas y estacionamientos vacíos. La Navidad perdió su escenario antes incluso de comenzar. La ciudad muestra cómo el consumo puede morir por falta de estructura, no solo de dinero. Durante años, estos espacios concentraron comercio, encuentro y ritual social. Familias completas caminaban pasillos iluminados que funcionaban como plazas cubiertas en invierno. Con el tiempo, la migración del comercio, la competencia digital y la caída del poder adquisitivo
fueron erosionando esa función. El cierre no fue abrupto, fue progresivo y silencioso. Cada local vacío redujo el flujo, y cada reducción de flujo empujó a otro cierre. La infraestructura se retiró antes que los consumidores. Cuando llegó la temporada navideña, el hábito ya no existía. Sin tránsito regular, sin expectativa y sin estímulo colectivo, el consumo perdió emoción. Las luces se encendieron menos tiempo, los eventos fueron mínimos y la sensación general fue de ausencia. No hubo colapso visible porque ya no había qué colapsar. Cleveland no mostró multitudes retraídas, mostró pasillos que nadie espera volver a recorrer. El silencio reemplazó al ruido festivo. Estos centros abandonados funcionan hoy como pueblos fantasma urbanos. No están en zonas rurales ni en desiertos lejanos, sino en barrios densamente poblados. El contraste resulta perturbador porque la ciudad sigue habitada, pero sus espacios de encuentro desaparecieron. La decadencia no se mide solo en ingresos, sino en lugares perdidos. La Navidad, sin espacio físico, se diluye como experiencia compartida. El consumo necesita escenario tanto como intención. Cleveland empuja la narrativa hacia otro tipo de crisis urbana. No es solo falta de gasto, es falta de lugar donde gastar de forma colectiva. Esa ausencia redefine la vida social y económica. La Navidad se convierte en un recuerdo más que en un evento. Desde esta ciudad donde el consumo perdió su casa, avanzamos hacia un lugar donde el deseo mismo comenzó a desaparecer. 3. Portland, Oregón. Portland construyó su identidad alrededor del consumo como experiencia emocional y cultural. Comprar no era solo adquirir objetos, era participar de una narrativa urbana creativa y alternativa. Sin embargo, esta Navidad esa energía se apagó de forma visible. Las calles mostraron menos tránsito y los locales cerrados dejaron huecos en zonas antes vibrantes. El conflicto central no es económico en apariencia sino psicológico. La ciudad dejó de sentir el impulso. Durante años, el comercio local fue parte del orgullo colectivo. Cafés, tiendas independientes y mercados funcionaban como extensiones de la identidad social. Con el tiempo, el aumento de costos, la fatiga urbana y la incertidumbre económica comenzaron a desgastar ese modelo. El consumo dejó de ser celebración y pasó a ser cálculo. Portland no perdió creatividad, perdió confianza. Y sin confianza, el deseo se retrae. Portland anticipa una pregunta más profunda que atraviesa otras ciudades. ¿Qué ocurre cuando el deseo colectivo se apaga sin una crisis visible? La respuesta no es inmediata, pero sus efectos ya se sienten. Desde esta ciudad donde comprar dejó de significar algo más, avanzamos hacia un lugar donde incluso el dinero dejó de garantizar tranquilidad. 2. San José, California. San José suele aparecer como una excepción en cualquier análisis económico. Altos ingresos, tecnología dominante y uno de los mercados inmobiliarios más caros del país. En apariencia, nada debería afectar el consumo navideño. Sin embargo, esta temporada fue notablemente silenciosa. El conflicto central no fue la falta de recursos, sino la falta de confianza. El dinero estaba, pero no se movió. Los despidos en el sector tecnológico marcaron un antes y un después, no solo para quienes perdieron su empleo, sino para quienes permanecieron. La sensación de estabilidad se quebró. Durante años, el ingreso alto funcionó como garantía psicológica. Esa garantía desapareció. Cada compra comenzó a sentirse como una exposición innecesaria. El consumo dejó de ser automático. Incluso hogares con ingresos elevados ajustaron comportamientos. El miedo no distingue niveles salariales cuando la previsibilidad se pierde. Gastar pasó a ser una decisión estratégica, no un reflejo. La Navidad, con su carga simbólica y financiera, quedó bajo sospecha. San José mostró que el ingreso alto no elimina la inseguridad. La confianza es un recurso separado del dinero. Desde una perspectiva estructural, San José encarna la fragilidad moderna, economías altamente productivas, pero emocionalmente inestables. La dependencia de sectores volátiles genera picos de prosperidad y valles de desconfianza. La Navidad funciona como termómetro de esa sensación. Cuando incluso la élite duda, el mensaje se amplifica. San José no colapsó ni entró en crisis abierta, simplemente se detuvo, y esa pausa resulta más reveladora que un desplome.
Desde esta ciudad donde el dinero no alcanzó para generar seguridad, llegamos al último caso, el que suele anticipar el pulso del país entero. 1. Chicago, Illinois. Chicago funciona históricamente como termómetro nacional. No es la más rica ni la más pobre, no es la más extrema ni la más aislada. Representa el promedio urbano estadounidense. Por eso, cuando la Navidad se enfría aquí, el impacto es simbólico y real. Este año, el ritmo fue más lento, más contenido y visiblemente prudente. El conflicto central no fue la escasez, fue la duda. La convergencia de factores fue determinante. El costo de vida siguió en aumento, la presión fiscal se mantuvo, y la inseguridad cotidiana generó desgaste psicológico. No faltó dinero en términos absolutos, faltó tranquilidad para usarlo. Esa diferencia redefine el consumo. Chicago mostró que gastar requiere confianza tanto como ingreso. Sin confianza, el dinero se inmoviliza. El comportamiento colectivo reflejó esta tensión. Las compras se postergaron, se redujeron o se fragmentaron. No hubo euforia ni colapso, hubo contención generalizada. La ciudad siguió funcionando pero en modo cautela. La Navidad perdió intensidad sin perder presencia. Esa moderación es precisamente lo que la vuelve significativa. Desde una mirada estructural, Chicago marca un punto de inflexión. No anuncia un colapso inmediato, pero sí un cambio de ciclo. Cuando el promedio se retrae, los extremos suelen seguir. La ciudad no cayó, pero señaló una frontera. Más allá de ese límite, el consumo deja de ser seguro. La pregunta final ya no es económica, es social y psicológica. ¿Qué ocurre cuando incluso la ciudad promedio decide esperar? Esa duda atraviesa todo el país, y con ella se cierra este recorrido por ciudades donde la Navidad no desapareció por falta de dinero, sino por falta de certeza. Después de recorrer estas 10 ciudades, queda una pregunta clave. ¿Está Estados Unidos entrando en un nuevo ciclo de consumo más cauteloso o perdió algo más profundo que el dinero? ¿Está desapareciendo la confianza colectiva que sostenía todo el sistema? Ahora te toca a ti. ¿Ves señales similares en la ciudad donde vives? ¿Sientes que la gente gasta menos, con más miedo, o simplemente ya no celebra igual? Déjame tu opinión en los comentarios. Este espacio se construye con análisis, experiencias y debate informado. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.